Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Stadler, soy ayudante graduado de MIC2 y en el día de hoy voy a hablar sobre arritmias. Vamos a ver la fibrilación auricular y las extrasístoles. Los objetivos de esta clase son incorporar nociones básicas sobre ambas arritmias y específicamente reconocer las diferentes presentaciones de la fibrilación auricular con sus respectivos manejos terapéuticos, diferenciar las estrategias de control de ritmo y de frecuencia, comprender los scores utilizados en FA y sus implicancias clínicas para tomar la otra gran decisión en esta patología, que es si anticoagular o no, y también conocer la presentación más frecuente de las extrasístoles y qué pronóstico tienen. Vamos a hacer primero un repaso de la fisiología para poder comprender cómo son las manifestaciones de estas arritmias. Vemos que el ciclo cardíaco se divide en la diástole y en la sístole. En la diástole tenemos al llenado rápido y al lento. Es importante tenerlos en cuenta, ya que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, como en las taquiarritmias, este llenado se acorta. También tenemos a la sístole auricular, que representa al aproximadamente 20% de sangre de volumen telediastólico. Esto es importante, ya que si tenemos una alteración de la contractilidad auricular, perdemos también un porcentaje importante de este volumen. Y luego pasando a la sístole, recordemos que tenemos a la contracción isovolumétrica con la posterior eyección y relajación. Recordemos también al sistema de conducción normal antes de pensar en las arritmias. El sistema de conducción normal tiene su origen, su automatismo en el nódulo sinusal, que distribuye primero el impulso de despolarización a las aurículas. Este impulso sigue por el nódulo auriculoventricular, que es muy importante ya que permite el retraso fisiológico en la conducción, que va a permitir que los ventrículos se llenen de sangre. Luego, la conducción continúa por el haz de His, que tiene una rama izquierda, que se divide en anterior y posterior, y una rama derecha, que finalmente van a culminar en las fibras de Purkinje que aseguran la despolarización ventricular. Vemos que tenemos distintos tipos de arritmias que se pueden clasificar según distintos criterios. No es el objetivo de este seminario que conozcan todas las arritmias, pero sí que tengan un pantallazo general para saber dónde estamos parados. Vemos que las arritmias se pueden clasificar según el origen del impulso en supraventriculares o ventriculares, según sucedan por encima o por debajo de la bifurcación de las de His. También se pueden clasificar según la frecuencia cardíaca, que es una de las clasificaciones más comunes, en taqui o bradiarritmias, según la frecuencia cardíaca sea mayor o menor a 60 latidos por minuto, según la regularidad de la conducción, en regulares o irregulares, y a su vez las irregulares pueden ser irregularmente cíclicas o irregularmente irregulares, como la fibrilación auricular, según el ancho del QRS, como puede ser de QRS estrecho, como las supraventriculares, o de QRS ancho, como las ventriculares. Y también las podemos clasificar según su presentación clínica, en paroxísticas, que tienen un inicio y final súbito, o permanentes, que serían incesantes. Vemos dentro de las bradiarritmias que tenemos varias. Tenemos por un lado la bradicardia sinusal, originada justamente en el nódulo sinusal, y también tenemos a los bloqueos sinauriculares y a los que ya estudiamos, que son los bloqueos AB tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y después tenemos a los bloqueos auriculares o los ventriculares, sean de rama derecha, izquierda o sus fascículos. Acá tenemos, simplemente a modo de repaso, no hace los fines del seminario, pero para que lo recuerden, los tipos de bloqueos de rama y los tipos de bloqueo B. Dentro de las taquiarritmias tenemos varias. Tenemos a la sinusal, a las extrasístoles que desarrollaremos más tarde, a la nodal y también a las supraventriculares o ventriculares. Fíjense que dentro de las supraventriculares tenemos la taquicardia auricular, la paroxística supraventricular y sobre todo las que tenemos que pensar más frecuentemente son la fibrilación auricular o el flutter auricular. Y dentro de las ventriculares, que generalmente son las más graves y que más nos preocupan, tenemos a la taquicardia ventricular, al ritmo ventricular acelerado y a la fibrilación ventricular. Vamos con la fibrilación auricular. Es una taquiarritmia supraventricular que ocasiona deterioro de la función mecánica cardíaca. Es la arritmia más frecuente en la población general
y sabemos que su incidencia aumenta con la edad. Hablemos un poquito de la fisiopatología. Lo que sucede en la fibrilación auricular es que hay focos ectópicos de despolarización auricular con actividad auricular desorganizada. El origen de esos focos ectópicos y la fisiopatología es compleja, como pueden ver en estas imágenes tomadas de la guía de fibrilación auricular 2023 de las guías americanas. Vemos que hay patologías que por diversos factores condicionan a la aparición de fibrilación auricular, como pueden ser la hipertensión, la enfermedad valvular, la enfermedad coronaria, la obesidad, el abuso de alcohol y desórdenes del sueño. Los mecanismos fisiopatológicos son varios, pero podemos observar como importantes a la fibrosis, a la hipoxia, a la isquemia, el estrés oxidativo, la disfunción autonómica, alteraciones de los canales de calcio. Lo que tenemos que observar también es que hay disparadores que pueden ser no estructurales, pueden ser estructurales y sobre todo llega una etapa en la que tenemos una disfunción autonómica que se autoperpetúa. Fíjense acá que dice que la fibrilación auricular perpetúa o mantiene la fibrilación auricular. Llega un momento en el que si tenemos cambios estructurales muy importantes, sobre todo como la dilatación auricular, eso genera más focos ectópicos que siguen perpetuando la FA, que a su vez genera cambios cardíacos que empeoran o llevan a insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver las consecuencias de esto. Tenemos entonces una actividad auricular desorganizada con una frecuencia ventricular que va a ser irregular y va a depender de la respuesta de ese nódulo auriculoventricular a esos focos ectópicos de despolarización. Algunos pasarán por el nodo y generarán complejos QRS, otros no. Por eso la respuesta de la FA puede ser alta, moderada o baja. Entonces, ahora observemos grupos de consecuencias. Pueden ser tanto hemodinámicas como protrombóticas. Además, por supuesto, un aumento en la mortalidad y los costos de salud. Dentro de las consecuencias hemodinámicas tenemos al aumento de la frecuencia cardíaca, si hay una alta respuesta ventricular, un deterioro de la función ventricular asociada a una taquicardiomiopatía y la pérdida de la patada auricular, que esto, como veíamos en el ciclo cardíaco, condiciona una menor fracción de eyección, que es grave, sobre todo en pacientes que ya tenían valvulopatías, porque pensemos que si ya había una alteración del flujo y además tenemos una pérdida de esta patada, tenemos un gran problema. Además de, por supuesto, consecuencias protrombóticas, porque mismo esta pérdida de la contracción auricular genera éstasis, que sobre todo en la aurícula izquierda se puede acumular, y eventualmente formar trombos que embolicen a el territorio cerebral, sobre todo, pero también pensemos que la embolia puede dirigirse hacia otros territorios como la aorta descendente y demás. Entonces, ¿qué clínica tenemos en la fibrilación auricular? La fibrilación auricular puede ser un hallazgo, tanto en un electrocardiograma como semiológico, en un control sobre todo de una persona mayor hipertensa. Puede también cursar con síntomas, debido a estos cambios que estamos hablando. Tales pueden ser palpitaciones, síncope, mareo, dolor torácico. Puede presentarse como falla de bomba o justamente por los síntomas que generen una embolización. El diagnóstico lo hacemos con el electrocardiograma. Tiene que durar más de 30 segundos estos cambios. Y lo que podemos ver es una taquiarritmia con ausencia de una P. El intervalo RR es irregular, irregularmente irregular. El QRS es estrecho. Pueden aparecer estas ondas F, se llaman. Y a veces se puede asociar a otros factores como un bloqueo auriculoventricular. Diagnóstico diferencial importante es el flutter, que es otra taquicardia supraventricular, que por lo general es regular y tiene estas ondas, fíjense, en serrucho. No son F, sino son en serrucho. Ahora hablemos un poco de la etiología. El estudio Framingham detectó 6 factores independientes para el desarrollo de FA. Están fuertemente asociados, que son la insuficiencia cardíaca, la edad avanzada, la enfermedad coronaria, la presencia de hipertensión, diabetes y valvulopatía. Vemos que la etiología puede ser primaria, son pocos casos, generalmente pacientes jóvenes con mejor pronóstico,
sin enfermedad cardíaca ni algún predisponente rápidamente identificado. Y por otro lado tenemos a las secundarias, que lo que nos interesa es si tienen o no enfermedad cardíaca estructural por estos cambios que decíamos que conlleva. Enfermedad cardíaca estructural, podemos hablar de una miocardiopatía dilatada o hipertrófica. Dentro de causas prevalentes tenemos a la hipertensiva y a la isquémica. Y también tenemos que pensar en causas no estructurales, como puede ser el hipertiroidismo, que por el aumento de catecolaminas genera una sensibilización exacerbada, generando fibrilación auricular. La hipoxemia, por ejemplo, la neumonía aguda de la comunidad, la fiebre, y otras sustancias como pueden ser la cafeína, la teofilina y demás. Hablemos un poco de la clasificación. La clasificación de fibrilación auricular puede resultar un poco confusa, es importante conocerla para saber de qué estamos hablando. Veámosla. Se denomina como primer episodio detectado al primer episodio detectado justamente de fibrilación auricular, independientemente de hace cuánto tiempo tienen los síntomas. Se denomina como paroxística aquella que es intermitente y que termina dentro de los primeros 7 días. Puede autolimitarse o no. Se denomina como persistente aquella que pasa los 7 días y como persistente de larga duración aquella que ya tiene más de un año de duración. Y por último hablamos de fibrilación auricular permanente cuando se intentó revertir a sinusal, es decir, corregir la arritmia y no se pudo, o bien cuando se decide entre ambas partes, médico y paciente, que no se va a hacer ese intento y el paciente permanecerá en fibrilación auricular. Vemos acá, esto es tomado de esta guía que les comentaba, del 2023, de fibrilación auricular, que si bien esta clasificación es importante, la FA ahora se piensa más en etapas, en distintas etapas que tenemos que ver qué medidas podemos tomar para mejorarla o prevenirla a la arritmia. Sobre todo lo más interesante de esto que estamos hablando es que la FA puede ser paroxística, es decir, que un paciente tenga fibrilación auricular no quiere decir que siempre lo tenga, puede entrar y salir de la FA, incluso puede ser un electro y que sea normal, pero estar fibrilado porque justo en el momento en el que hice el electro no estaba fibrilado. En relación a esto hay un estudio muy interesante que se llama Embrace, que es un estudio que siguió por un mes a pacientes que tuvieron un ACV categorizado inicialmente como criptogénico, es decir, que la causa no se conocía. Lo siguieron durante un mes y descubrieron que aproximadamente hasta un 15% tenía fibrilación auricular que no había sido diagnosticada inicialmente. Es decir, que el paciente puede entrar y salir de esta arritmia y generar complicaciones. Vemos acá lo que les comentaba, de que tenemos a la fibrilación auricular paroxística, la persistente de larga duración y demás, pero que se piensa en distintos estadios y que hay 3 medidas que se toman en la mayoría, que son tratar los factores de riesgo modificables, como puede ser la hipertensión, el alcohol y la diabetes, o ver qué riesgo de embolización tiene, con algunos calculadores que vamos a ver ahora, y siempre muy importante tratar los síntomas que tenga el paciente. Acá tenemos lo mismo, son los pilares que plantea la guía. Sobre todo, en primer lugar, manejar los síntomas. Ahora vamos a ver si controlando el ritmo, es decir, volviendo a sinusal, o controlando solamente la frecuencia cardíaca, optimizando los factores de riesgo modificables y analizando el riesgo de stroke que tiene con la posterior anticoagulación o no. Entonces, ¿qué objetivos nos vamos a plantear para el tratamiento de la fibrilación auricular? En primer lugar, controlar la frecuencia ventricular, porque es lo que da los síntomas, además de que puede haber una taquicardia o miopatía. Lo ideal sería controlar el ritmo, ya que esta actividad auricular desorganizada lleva a ciertos problemas como la falla de bomba o la éstasis sanguínea. Disminuir justamente el riesgo de embolización, pero evitando los efectos adversos que puedan surgir del tratamiento. ¿Qué sería lo ideal para el paciente? Tener ritmo sinusal, porque la fibrilación auricular no es benigna. Pero sin embargo, ¿contamos con métodos de reversión que sean de gran eficacia y que tengan un buen perfil de efectos adversos? La verdad es que no. Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente,
¿Lo cardiovertimos? ¿Volvemos a un ritmo sinusal? ¿O solamente le controlamos la frecuencia para disminuir los síntomas? Veamos primero situaciones especiales que nos obligan a tomar conducta. ¿Existe un momento ideal para cardiovertir? Sí. Una fibrilación auricular que estamos seguros que es menor a 48 horas de evolución, que se trata de un paciente joven que no tiene cardiopatía estructural, es un buen momento para revertir, ya que estas características nos hablan de que probablemente haya éxito, que el paciente se mantenga en ritmo sinusal y además que tiene poco riesgo de embolización, ya que en menos de 48 horas es muy difícil que se forme el trombo auricular que posteriormente embolice. ¿Existe una indicación absoluta de cardioversión? Sí. En caso de inestabilidad hemodinámica, está planteada la cardioversión eléctrica, es decir, la fibrilación auricular está generando un problema tal que sí o sí tenemos que cardiovertir más allá de los riesgos, porque lo que está en riesgo es la vida del paciente. Siempre van a ver que vamos a hacer un balance entre riesgos y beneficios. En este momento no nos queda otra que cardiovertir. También está planteado considerar la cardioversión si estamos ante una insuficiencia cardíaca descompensada, claramente asociada esta descompensación a la aparición de la fibrilación auricular, y también si la fibrilación auricular se asocia a otra arritmia que es el Wolff-Parkinson-White, que lo pueden ver acá. ¿Puede el paciente volver al ritmo sinusal sin necesidad de cardioversión? También. Tenemos FAs que autolimitan en las primeras horas, y también corrigiendo algunos factores a veces se puede volver al ritmo sinusal. Por ejemplo, el hipertiroidismo, la hipoxemia, entre otros. Ahora sí, vamos a la gran duda, el gran tema, la gran controversia, que es qué hacer, porque la mayoría de los pacientes no van a estar en estas situaciones especiales que hablamos, sino que van a ser pacientes con edad avanzada, que probablemente tengan algún daño cardíaco estructural o no, pero con factores de riesgo cardiovascular, y vamos a tener que definir qué hacer. Si le controlamos el ritmo, es decir, hacemos que el paciente vuelva a estar en ritmo sinusal, sea de manera eléctrica o con fármacos, y le dejamos una medicación profiláctica para que se mantenga, idealmente, en ritmo sinusal, o quizás esto no sea tan posible o no sea tan factible y solamente le controlemos la frecuencia, como por ejemplo beta bloqueantes, para que no tenga síntomas ni taquicardia ni miopatía. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, la evidencia es muy variada. Estudios previos, como la FIRM, el Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management, lo que nos habla es de que siguieron a un grupo de pacientes con fibrilación auricular que siguieron la estrategia de control de ritmo y otros de control de frecuencia. Vio un outcome combinado de resultados cardiovasculares y mortalidad, y la verdad es que no había diferencias estadísticamente significativas entre una estrategia y otra, y los tratamientos variaban mucho, con el perfil de efectos adversos bastante distinto. Incluso se observó cierta tendencia al aumento de la mortalidad controlando el ritmo, que si bien es lo que uno pensaría que es ideal, vemos que es bastante difícil de lograr. Esa era la conclusión. En la guía de 2023 de la Asociación Americana empiezan a mencionar otros estudios que hablan de un control de ritmo asociado a buenos resultados en cuanto a mortalidad. Tales son estos estudios que están acá descritos a la derecha, que además, por ejemplo, plantean intervenciones más tempranamente que antes eran de última opción, como puede ser la ablación por catéter, que antes era una de las últimas opciones, pero ahora estaría demostrando mejor eficacia para mantener a los pacientes en ritmo sinusal que los fármacos. Sin embargo, esta evidencia, por supuesto, que hay que analizarla críticamente y no es el objetivo de esta clase hablar algo del manejo del especialista, pero sí que tengan en cuenta que, en general, el control de frecuencia y ritmo se asocian a resultados parecidos entre sí. Y es difícil elegir entre ambos. Entonces, ¿quién es candidato a revertir o a control de ritmo? Bueno, hablábamos de pacientes jóvenes, por lo menos menores de 70 años, sin cardiopatía estructural, con una aurícula izquierda menor a 55 milímetros, es decir, que no esté dilatada, o que se haya elegido inicialmente controlar solo la frecuencia, pero no pueda controlar los síntomas. ¿Y qué tenemos en contra de intentar la cardioversión? Si ya tiene más de un año conviviendo con la arritmia,
si tiene una aurícula izquierda dilatada, si tiene una valvulopatía mitral o ya tuvo múltiples intentos de cardioversión que fallaron. También una edad mayor de 65 años iría un poco en contra de cardiovertir. Vemos acá este gráfico tomado de la guía de 2023, en el que en el medio vemos las variables analizadas y cuándo favorecerían elegir la estrategia de control de ritmo, y cuándo la de control de frecuencia. Por ejemplo, muy importante la elección del paciente, bueno, hablar de los riesgos y beneficios y ver qué es lo que prefiere. En pacientes jóvenes, por supuesto que lo ideal es intentar volver a sinusal. Pacientes más añosos es más complicado. Si tiene ya una historia larga o corta de convivir con la fibrilación auricular, la carga de síntomas que tenga, la dificultad para controlar la frecuencia cardíaca, el tamaño de la aurícula, la función ventricular y la función valvular. Veamos ahora un poco cómo se hace el control de la frecuencia. ¿A qué nos referimos? Bueno, a usar drogas que permitan disminuirla. Tenemos en primera línea los beta bloqueantes, que acá les recuerdo un poco el mecanismo de acción. Recuerden que los receptores beta 1 a nivel del corazón, al ser estimulados, tienen un efecto ionotrópico positivo y cronotrópico positivo. A este nivel actuarían los beta bloqueantes como el bisoprolol. La dioxina, que es bastante utilizada, sobre todo en la práctica habitual, que inhibe la bomba sodio-potasio y por ende genera la activación de la bomba de sodio-calcio, aumentando los niveles de este último ion y la contractilidad. Y después tenemos, por otro lado, a los calcio antagonistas no derivoperidímicos, que lo que generan es vasodilatación. Entonces, sabiendo un poco la fisiopatología, podemos pensar cuál sería más adecuado en cada caso. Si no es el objetivo de la clase, está bueno saber cuáles son y recordar más o menos cuál es su efecto. Luego, ¿cómo hacemos el control de la frecuencia? Bueno, no existe una frecuencia cardíaca ideal. En el estudio RACE2, lo que se comparó es si tenían mejores resultados los pacientes buscando una frecuencia cardíaca más estricta, por ejemplo de menos 80 latidos por minuto, o más permisiva de menos 110. La realidad es que la estrategia más permisiva tuvo mejores resultados. Y el objetivo de controlar la frecuencia sería mejorar los síntomas y prevenir el deterioro funcional. Acá lo que podemos ver en este gráfico de la guía es cómo hacer el control de frecuencia en lo agudo. Por supuesto, otra vez lo mismo. Ante un paciente que está inestable hemodinámicamente, hay que cardiovertir. Vamos a cardiovertir. Y si tiene falla, lo que vamos a ver es si está descompensada. Si tiene insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, tenemos que inclinar por la amiodarona, y si no, podríamos optar por beta bloqueantes, por ejemplo, o dioxina. Luego, tenemos el control de la frecuencia a largo plazo. Esto no es necesario que lo sepan, lo muestro simplemente para que tengan idea que va a depender de la función ventricular. Ahora pasamos al control del ritmo. El objetivo de controlar el ritmo es que el paciente que tiene fibrilación auricular vuelva a estar en sinusal. Esto lo podemos hacer mediante cardioreducción eléctrica, con fármacos o la ablación con colocación de marcapasos. Luego de la reversión, el paciente usa medicación profiláctica para evitar volver a fibrilarse. ¿Cómo hacemos el control de ritmo? Bueno, esto debe depender desde hace cuánto tiene la arritmia. Si la FA suponemos que ya tiene más de 48 horas de evolución, con el consecuente riesgo de embolizar, es decir, al volver a generar actividad auricular que se desprenda un trombo y generar una embolización, bueno, vamos a tener que, para evitar esto, anticoagular por 3 semanas, asegurar un RIN adecuado y lo ideal sería hacer un ecocardiograma transesofágico para asegurar que no hayan trombos en esa orejuela izquierda. Y además, posterior al procedimiento, para garantizar la seguridad, mantener la anticoagulación 4 semanas más. Acá vemos otro gráfico en el que está planteado
cómo hacer la cardioversión farmacológica según la función ventricular. Generalmente para pacientes con cardiopatía estructural se recomienda usar amiodarona y en pacientes sin ella se pueden usar distintas drogas como puede ser flecainide o propafenona. Acá también están las drogas para el mantenimiento del ritmo sinusal. Bueno, entonces discutimos las ventajas y desventajas de estar en control de frecuencia, de estar en control de ritmo y las distintas formas de llevarlo adelante. Además de ver situaciones especiales en las que sí o sí tenemos que cardiovertir o sería lo ideal. Ahora veamos qué hacemos con el tratamiento antitrombótico. Es decir, sabemos que los pacientes que tuvieron fibrilación auricular o que la siguen teniendo tienen un alto riesgo de embolia al año. Esto lo podemos calcular con el score CHA2-VASc, que acá mide distintos ítems que ustedes pueden ver, como la hipertensión, la edad, si tiene diabetes, si tuvo ACV previo, que van a sumar distinto cada uno. Lo importante también es tener en cuenta que seguimos estando frente a un score, que puede ser adecuado o no, y siempre consensuar con el paciente qué es lo que quiere. Si realmente quiere estar anticoagulado, generalmente, al menos en la práctica, con antagonistas de la vitamina K, que requieren un control muy estricto, o corre un riesgo de embolización muy importante. Además, pensemos que, por ejemplo, ya con 2 puntos, este score habla de que sería considerable anticoagular. No es lo mismo tener 2 puntos por tener sexo femenino y una edad de 66 años que por haber tenido una ACV, ser diabético hipertenso. Perdón, por haber tenido una ACV solamente ya cambia bastante el panorama. Y también es importante analizar este score, el Half-Bled, es decir, si tenemos que tener precaución para anticoagular y si hay algunos factores que podamos corregir para correr menos riesgos si lo tenemos que hacer. Acá vemos los grupos de fármacos y cómo actúan, los repasamos, los antagonistas de la vitamina K, los antagonistas de factor 10A, como el rivaroxaban, y también a veces considerada la aspirina a altas dosis que nivela COX-2 y disminuye la agregación plaquetaria. Acá vemos el algoritmo de la guía que nos habla de recomendar la anticoagulación si el riesgo de stroke es mayor a 2% por año. Y para qué elegir, lo que plantea esta guía son los anticoagulantes orales sobre la warfarina, pero bueno, esto también va a depender del medio, ¿no? Y la evidencia que leamos. Otra cosa a tener en cuenta, acá pueden ver la orejuela izquierda, que es donde generalmente se forman los trombos, es que existe este procedimiento que es la oclusión de la misma en pacientes en los que hay muy alto riesgo de anticoagular. Esto podría ser una opción viable. Acá tenemos un resumen del manejo planteado por la guía del Ministerio de Salud que nos divide un poco la cuestión. Tenemos que si la fibrilación auricular sabemos que es menor a 48 horas o sin dudas si tiene inestabilidad hemodinámica, tratamos de cardiovertir. Debemos, sobre todo en la inestabilidad. En cambio, si no podemos precisar bien la fecha de inicio de la fibrilación auricular, suponemos que es mayor de 48 horas y el paciente está estable, lo que vamos a plantear es o el control del ritmo o el control de la frecuencia. Esta guía, que es un poco más vieja, lo piensa según sea persistente, paroxística, crónica o permanente. Nosotros también hacemos mucho hincapié en los factores que vimos, como la edad, la presencia de cardiopatía o no y demás. Entonces, otra vez lo mismo, para el control de ritmo necesitamos la anticoagulación por al menos 3 semanas y siempre, por supuesto, estos temas manejarlos con el especialista, cardiólogo y hematólogo en este caso. Y para el control de frecuencia, bueno, tenemos sobre todo los beta bloqueantes en primer lugar. Vemos también este algoritmo de la bibliografía subida de la revista Medicine, que nos habla de empezar por ver si el paciente está estable o no. Si no está estable, vamos directo a la cardioversión eléctrica. Si lo está, empezamos por controlar la frecuencia para bajar los síntomas. Y tromboprofilaxis, que veremos cómo hacerla. Es decir, si fue menor a 48 horas, no nos preocupa tanto. Si fue mayor a 48 horas, y bueno, vamos a anticoagular por 3 semanas.
Si tenemos estas condiciones dadas, con bajo riesgo de trombosis, perseguimos el ritmo sinusal. Vamos a ver si tiene cardiopatía significativa o no, para ver qué fármacos elegir. En cambio, si no tenemos estas condiciones que nos aseguren un bajo riesgo de embolización, no vamos a realizar el control del ritmo. Vamos a, como decíamos, controlar la frecuencia cardíaca y evaluar los síntomas. Lo mismo si el paciente, por más que tenga las condiciones dadas para cardiovertir, decidimos no hacerlo, bueno, controlar la frecuencia y ver cómo está sintomáticamente ese paciente. Conclusiones de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia frecuente asociada a una alta mortalidad. Salvo casos puntuales, no hay un tratamiento perfecto o claramente indicado. Es importante la toma de decisiones compartidas, tanto para elegir el control de ritmo o frecuencia, como para anticoagular o no. El control de frecuencia es una alternativa válida al enfoque de la reversión al ritmo sinusal. En pacientes añosos, con factores de riesgo altos para recurrencia, el control farmacológico de la frecuencia, con anticoagulación, requiere menos intervenciones e internaciones y evita fármacos potencialmente tóxicos como la amiodarona. Pacientes fibrilados con cardiopatía y riesgo de embolia, aún recuperando el ritmo sinusal, deben calcularse el riesgo de stroke con el Scorecard, ya que vemos que la fibrilación puede ser, además de paroxística, puede volver, ya que el tratamiento no es perfecto y un porcentaje importante a los 5 años, por más que les hayan cardiovertido, vuelven a estar fibrilados por este mecanismo fisiopatológico que comentábamos previamente, que es muy difícil de tratar. Veamos ahora un poco de extrasístoles. Las extrasístoles son latidos anticipados de origen ectópico, que interrumpen el ritmo basal. Pueden ser supraventriculares o ventriculares. Son frecuentes, se presentan tanto en individuos sanos como en pacientes con cardiopatía. Pueden ser asintomáticas o sintomáticas, el paciente puede referir palpitaciones o también como una parada cardíaca en ese momento que hay una pausa compensatoria. Tenemos a las supraventriculares. Pueden originarse en la aurícula, en la unión AB o en el nódulo sinusal. Aparece una onda P prematura, generalmente distinta a la P sinusal. Acá la pueden ver. Ven que el electro venía con una frecuencia regular, hasta que aparece una P prematura, que es distinta a la anterior, y un QRS, generalmente angosto, con un PR igual o menor a 0,12 segundos, es decir, corto. Luego de la extrasístole sobreviene una pausa, que puede ser compensatoria o no. Compensatoria es cuando el latido siguiente aparece en el mismo tiempo que iba a aparecer. Vemos que son frecuentes, generalmente asintomáticas y benignas, y no suelen requerir tratamiento. Un factor clave es evitar los desencadenantes y además ver la carga de síntomas. Si son intensos, hay extrasístoles numerosas o se asocia a fibrilación auricular, hay que valorar usar beta bloqueantes o calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Extrasístoles ventriculares. Sabemos que son originadas en un foco ectópico por debajo de la bifurcación de las de His. Tenemos complejos QRS deformados y anchos, por eso son ventriculares, ¿no? Y vemos un intervalo ST descendido y asimétrico. Fíjense la morfología que distinta es entre una y otra. Podemos ver que la extrasístole ventricular puede aparecer aislada, puede aparecer en pareja, puede, si son 3 seguidas, ser una taquicardia ventricular, o tener bigeminismo o trigeminismo. ¿Qué quiere decir esto? Cada cuántos latidos aparece la extrasístole. Vemos que son favorecidas, al igual que las auriculares, por el abuso de alcohol, tabaco, café, fármacos simpático-miméticos, hipoxemia y demás. Y pueden aparecer durante el ejercicio, incluso en individuos sanos. Las extrasístoles ventriculares aisladas, en personas sin cardiopatía estructural, son benignas y en general reciben tratamiento si son muy sintomáticas. Se asocian a un pobre pronóstico en pacientes que han sufrido un infarto previo, sobre todo si son frecuentes o repetitivas.
Una alta carga nos preocupa porque puede inducir un remodelado ventricular adverso, y este remodelado es potencialmente reversible con las diferentes opciones terapéuticas que disponemos. ¿Qué otras extrasístoles nos preocupan? Las que son desencadenadas por el ejercicio, que aparecen en la fase de recuperación después del mismo. Esas nos preocupan. También si hay una carga mayor a 100 o 200 en 24 horas. Si son polimórficas, si hay taquicardia ventricular. Y por supuesto si el paciente tiene cardiopatía. Conclusión de las extrasístoles. Generalmente son benignas y asintomáticas. Pueden ser supra o ventriculares. Debemos definir la carga, la sintomatología y también si el paciente tiene un antecedente de cardiopatía o no, como para definir si debemos implementar un tratamiento. Bueno, esa ha sido la clase de arritmias. Espero que hayan podido comprender a grandes rasgos de qué se tratan, identificarlas en el electrocardiograma, que vamos a repasar en el laboratorio, y sobre todo entender en qué casos está indicado cardiovertir en un paciente, en qué casos es más discutible y qué variables debemos tener en cuenta para ver si controlar el ritmo o controlar la frecuencia. Muchas gracias.